el domingo pasado, que fue la introducción sobre este tema, esta perfección de Dios, hablamos sobre varios pasajes, términos relacionados, Dios como juez, justicia, justo, legislador. Y siempre entrar en este tema es inaceptable para la mayoría de los creyentes, porque no queremos aceptar a un Dios que es juez, porque no queremos ser confrontados con Él. Por eso en el presente es muy difícil que la gente acepte esto. Si está pasando por problemas, siempre quiere que hablemos cosas bonitas, positivas. De hecho, la mayoría del cristianismo ahora está hablando de cosas positivas, mente positiva, despiértate con una mente positiva. Cuando te levantes, mírate en el espejo y mira y di, oh, qué guapo estoy, tengo un día de victoria este día, es un día de triunfo, háblate tú solo. Bueno, esos son falacias, mentiras, contradicen la palabra de Dios. Cristo dijo, basta a cada día su propio afán. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Cuando alguien pretende decir lo contrario, está contradiciendo a Cristo. Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, la realidad tenemos que entender la Escritura de una manera correcta para no ser decepcionado. Porque muchos, como la parábola de Mateo 13, oyen la palabra y no la entienden, dice, la tierra que cayó en las piedras, no le entienden la palabra, oyen pero no la entienden. ¿Qué pasa? Dice que vienen las tribulaciones, los afanes de la vida y se alejan. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. Era una fe superficial, falsa. Por eso hay muchos que dicen que son cristianos, que van un tiempo a una congregación, luego se van a otro lado, luego ya no van, pasan unos años y vuelven a ir y como que nomás están jugando cuando tienen necesidades emocionales, van a la iglesia para que alguien los alimente emocionalmente, no les enseñan la palabra, más bien alimentan sus emociones, luces de colores, unos tamborazos zacatecanos, unos brincos en la iglesia, todo el ambiente se presta para sus emociones, pero no hay sustancia que sostenga su fe. Cuando viene la tormenta, dice Mateo 7, la casa se cae. ¿Por qué? Porque estaba construida en la arena. El necio edificó allí, en la arena. Esa es la gente que frecuenta congregaciones y no tiene sustancia, un cimiento sólido, su fe. Ahora, cuando estamos entrando en ese tema, que ya hemos mirado algunos atributos de Dios y hoy estamos comenzando, o más bien es el segundo mensaje sobre Dios como juez, hay varias cosas que van a chocar con nuestra mentalidad, porque no estamos acostumbrados dentro del cristianismo a escuchar esto. El domingo hablábamos en primer lugar sobre la palabra de nuestro Dios, el papel que tiene la Escritura. ¿Cuál es la relevancia que tiene? Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda Escritura es inspirada por Dios. Toda. Ahora, si esta Escritura toda es inspirada por Dios, Primera de Timoteo 3:15 nos dice que la iglesia del Dios vivo es columna y sostén o baluarte de la verdad. La iglesia está para proteger, para defender la verdad, o sea, la Escritura. Es lo que quiere decir sostén o baluarte. Sostiene, mantiene, guarda, vigila, que se predique la verdad y que lo falso no se introduzca en la iglesia. Este es el papel de la iglesia. Proteger que la verdad sea sostenida por la iglesia. Cuando ve congregaciones que están
introduciendo cosas falsas, la iglesia no es esa columna y sostén de la verdad, porque está permitiendo, no está vigilando que la verdad sea predicada únicamente en la congregación. Toda doctrina debe emanar fielmente de la Escritura. Toda doctrina. Cualquiera que los hombres procuren o traten de inculcar a la gente. La Escritura revela a Dios, su carácter, su obra, sus demandas. Y el domingo pasado hablábamos, la primera fue salvación. Vimos el domingo que la salvación se produce por la palabra. No hay otro elemento, no hay otro recurso que Dios use para producir salvación que la palabra. Ya la miramos en varios pasajes el domingo pasado. No hay salvación sin palabra. Es una mentira que alguien pueda decir que es salvo sin escuchar la palabra de Dios. Tiene que oírla, tiene que leerla, tiene que estudiarla para que el Espíritu Santo de Dios tome su palabra y produzca fe en esa persona. Romanos 10:17 usábamos como base. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y varios pasajes más estuvimos mirando. Entonces, la salvación se produce por la palabra. Hoy miraremos en segundo lugar la santificación. Mientras vivimos aquí en la tierra, la santificación también es o se efectúa por su palabra. No hay otro recurso que tenga Dios para santificar al creyente, su palabra únicamente. Únicamente su palabra. Pueden inventar métodos, reglas en la iglesia. Hay congregaciones que dicen que las mujeres se sienten acá y que los hombres acá porque son más, vayan a pecar, Son que están separados, siguen siendo igual de perversos y pecadores, tanto él como ella. O sea, el separarlos no alivia nada. La palabra debe de obrar para santificar al creyente. Santificación habla de separación. ¿Separación de qué? ¿Hacia dónde? Es la palabra que se conoce en teología, eclesia o iglesia. Iglesia en griego habla de separados de para. Somos separados del mundo para Dios. Eso es iglesia. Eso es la iglesia. Entonces, la santificación es operada por su palabra. Hay una confusión generalizada dentro de las congregaciones. Oímos la frase siempre, ir a la iglesia. Eso quiere decir que tenemos un lugar en mente. Ahora, tal expresión no se halla en el Nuevo Testamento. Ningún autor hace referencia al lugar de asamblea como la iglesia. ¿Qué dijeron hoy? ¿Vamos a ir a la iglesia hoy domingo? ¿Ve cómo es confusión? Eso no es un término correcto. Estos edificios no constituyen iglesias. Las iglesias son los lavados por la sangre de Cristo. Eso es la iglesia. No son los edificios. La iglesia está compuesta de los salvos, los hijos de Dios, y están en todo lugar. Son llamados hacia Dios por Dios. Los llamados, la iglesia, se congreguen o no físicamente, son una iglesia. Mire, por ejemplo, Hechos 8:1 dice la iglesia que está en Jerusalén. 1 Corintios 1, versículo 1 y 2 dice la iglesia que está en Corinto. La iglesia que está en Covina. La iglesia que está en México, que está en Guatemala, en El Salvador. La iglesia, este grupo de creyentes que ya son salvos, son y van a ser santificados únicamente por la palabra de Dios. Vaya entonces a segunda de Timoteo, que vamos a estar usando estos pasajes. Bueno, antes de que vaya allí, primero vaya a Juan, el Evangelio, Juan 17.
Juan 17. Pasajes muy conocidos. Juan 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo va a ser santificado el creyente? Por tu palabra. Porque tu palabra es verdad. 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, la palabra que es la verdad, ella es la que va a santificar al creyente. Ella es la que va a santificar al creyente. Ahora sí vamos a Timoteo. Otro pasaje también conocido. Capítulo 3. 2 Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. ¿Ya están ahí? 2 Timoteo 3, versículo 15. 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil, usable, capaz, esta palabra, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este es el recurso que Dios va a usar para corregir tu vida, para enderezar lo torcido, para instruirte, para enseñarte, para reprenderte, para apartarte, para alejarte del pecado. Es la palabra. Es el único elemento que Dios tiene para lograr este propósito. Es lo único que nuestro Dios tiene. Por eso la palabra corrige, endereza, aparta, separa, divide, hace que amemos a Dios. Y cuando Dios produce más y más que tu amor se incremente hacia Dios, tu odio hacia el pecado también se va a incrementar. A la medida que amas más a Dios, es la misma dimensión que aborrece el pecado, lo que Dios aborrece. Si no estás usando la palabra de Dios, tu amor no está creciendo por Dios. Por lo tanto, no estás aborreciendo mucho el pecado. Juegas con pecadillos por ahí. Entonces, no estás llevando a cabo la obra de santificación. Estos llamados, la iglesia, que están fuera del mundo para tener comunión con su Dios, son santos por su posición, ya lo sabemos, delante de Dios. Pero están siendo santificados en su vida presente, aquí ahora en la tierra. Aquí en la tierra ahora estamos siendo santificados y únicamente va a ser por la palabra. Dime cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios y te diré cuánto amas realmente al Señor. ¿Cuánto dedicas un estudio serio, minucioso de la Escritura? Y eso da evidencia cuánto amas a Dios y cuánto estás aborreciendo el pecado. Porque la palabra es lo único que va a producir en ti. Va a estar renovando tu entendimiento, tu mente, va a ir cambiándola. Mire, en Romanos capítulo 6, donde habla precisamente sobre amortiguar el pecado, capítulo 6 de Romanos, miren el versículo 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, estoy leyendo la versión de las Américas, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Ahora tus miembros son herramientas para santificación. ¿Se recuerda lo que Efesios dice? El que hurtaba,
ahora trabaje. Tus manos las usabas para robar, pues ahora úsalas para trabajar. Tus miembros que tenías para el mal, ahora empléalos para el bien. Miren el siguiente pasaje que tengo aquí mismo en Romanos 6, no solamente el 19, sino el 22 también. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna en el final. Dios está obrando santificación, está santificando al creyente por medio de su palabra. Aquí en este pasaje que leemos, esta palabra santificación se encuentra por lo menos otras 9 veces en el Nuevo Testamento. La misma palabra, santificación. La importancia de vivir una vida de santidad. La importancia de irse apartando del pecado. Esta es una de las cosas, por eso hablando del atributo de Dios como juez. No nos gusta eso porque no nos gusta la enseñanza de la santidad. Porque queremos vivir una vida libertina y no nos conviene aceptar el carácter de Dios como juez. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio. Entonces el creyente o el religioso trata de evitar, ignorar o negar que Dios sea un juez. Como les mencionaba el domingo pasado. Algunos que no creen en Dios, no creen en la Biblia, le llaman el Dios carnicero. ¿Cómo se deleita en matar a la gente? Ahora, es una apreciación muy mala por su corazón necio delante de Dios. Entonces, hablando en términos prácticos, ¿cómo se realiza la santificación? Lo oímos mucho, pero ¿cómo se realiza en términos prácticos? Bueno, Cristo dice en Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Pero ahora, en términos prácticos, Primera de Pedro, y voy a usar nuevamente esta versión por algunas palabras que pueden aclarar mejor. Primera de Pedro 2, versículo 1. No olviden el contexto. Capítulo 1 de Pedro, del versículo 22 hasta el 25, está hablando sobre la palabra de Dios, la regeneración, cómo se salva el creyente. Si lo tienen ahí, dice el 1:23 de Primera de Pedro. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba, caece la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Por tanto, sigue la idea del capítulo 1. No olviden lo que hemos enseñado. Antes no había capítulos. No había capítulo 1 ni 2. Se dividió para la lectura, pero no había eso. Entonces, por tanto, debido a que has entendido que la palabra produce regeneración, nueva vida, salvación, por tanto, desecha toda malicia, todo engaño, e hipocresías, envidias y difamación. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis ya disfrutado, probado la benignidad del Señor. A través del nuevo nacimiento en Cristo, el creyente experimenta en su vida la bondad de Dios. ¿Pero cómo? La palabra pura, alimento saludable para tu alma, palabra limpia, pura, que te pueda nutrir. No sé si ustedes han oído, los que andan ahí, los cibernéticos, bueno, ¿quién no anda en eso? Todos, hasta yo que nunca me imaginé andar metido en esto.
Hay un video por ahí del señor Benny Hinn. Según se está retractando de todas sus herejías que dijo y que fue mal lo que enseñaba la doctrina de la prosperidad y la siembra de una semilla para agarrar dinero de la gente. Según ya se arrepintió, puso un video. Y uno de los artículos, yo contribuí también en eso, la única manera que sea creíble una persona como esta es que haya retribución. Que trate de enmendar el error. ¿Cómo? Regresando los millones que tiene, su casa de 8 o 10 millones que tiene, que trate de regresar ese dinero para que sea creíble su conversión. Porque hay tanta astucia en los religiosos que ahora que ya están en esa posición bien cómoda con dinero, ya se arrepienten. Una de las personas con las que he platicado a través de esto, que estoy metido en las redes sociales, es un hombre que ya no se llevaba bien con su esposa. ¿Y qué pasó? Se separaron y habló conmigo y me dice, pastor, dice, ¿qué hago yo ahora? Estoy joven, 37 años, ya no me voy a casar. Digo, pues, ¿qué dice la Biblia? Tú dices que sabe la Biblia, ¿qué dice ella? Que es para toda la vida. Y me dice, no, oiga, pero estoy muy joven. Pues digo, búscala otra vez. Y son cristianos según los dos, según ellos, ¿eh? Y le digo, ¿por qué no la buscas si se reconcilian y todo? No, pero ¿cómo? No, yo o sea, pues no, ¿cómo? Ya no quiero estar con ella. Pero astuto el hombre para su pecado. Bueno, dice, yo hablé con otro pastor y ya me dijo su punto de vista. Digo, ¿qué te dijo? Pues lo que me dijo él, dice que me espere. Como ya estamos separados, ya se va a cansar, está más joven que yo, pues se va a casar con otro, se va a juntar. Y ya cuando ella se junte con otro, pues entonces ya tengo libre porque ella fue la que adulteró. Digo, qué inteligente eres. Me asombra tu inteligencia diabólica que tienes. Ya cuando hablé con él, 2 horas estuve con él hablando en el teléfono, y al final le expliqué la salvación. Dijo, bueno, la verdad, no soy ni cristiano. Digo, qué bueno que lo entendiste. Pero no sé en qué va a quedar. Su astucia sale a la luz. Entonces, mis hermanos, este tipo de doctrina les espanta que Dios va a juzgarlos. Ya el señor Benny Hinn tiene 66 años. Ya siente que el carruaje ya suena atrás. Y dice, es mejor que me preparen. Y yo, el artículo que pongo, bueno, regresa tus millones y entonces, bienvenido a la comunión de la iglesia. Regresa los millones. Es que tú una casita de ahí de 300, 400 mil, déjala de 8 millones y vente a vivir ahí. No hay respuesta. Muchos le han dicho, le han escrito, no responde. Como el joven rico de la Biblia. Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Estamos entonces negando la doctrina de juez porque nos da miedo enfrentarnos a él. Pero mi hermano, no podemos nosotros. Si en verdad tú ya has sido renacido, como miramos el domingo pasado, ya fuiste salvo por la palabra, ahora tu vida está siendo santificada por la palabra, te estás nutriendo de palabra pura y por eso estás creciendo. Pero si no estás creciendo, no sé qué alimento estás tomando. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante dice, ya ha pasado mucho tiempo, deberías de ser maestros ya, pero todavía siguen siendo niños. Quieren que les dé toda la botella con su lechita ahí. No pueden digerir algo sólido, no han crecido. Entonces, hay mucho de esto dentro de la iglesia, carecen de solidez,
Porque todo lo que están recibiendo donde enseñan la palabra, pues dan medias verdades, o más verdades que mentiras, o a veces más mentiras que verdades. Entonces, la palabra, para que te santifique, tienes que estar alimentándote de buen alimento. Buen alimento. Aquí cuántas veces les hemos dicho, estudien la Biblia. O busquen buenos libros de Dios, estudien. Pero yo no digo que lo hagan porque si no tienen tiempo para la Biblia, ¿cómo van a tener tiempo para libros? Y es que la gente por naturaleza no le gusta, muy poco les gusta leer. Las redes sociales, pongo nada más una pequeña cita que comparto de unas 10, 12 palabras, lo miran mucho. Escribo un artículo grande, ni lo leen. Pero póngale un video chistoso y se hace viral. Cosas tontas de la gente. La gente no le gusta leer. Y Cristo dice, escudriñar las Escrituras. Y cuando dice escudriñar, dice, pon tu mente, tu entendimiento con toda intención para escudriñar la Biblia. Como les decía en días pasados, agárrate una buena Biblia, un buen diccionario, una concordancia, tus colores, un cuaderno, y alimenta tu alma de alimento puro de su palabra. ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué? Esas cosas que ponen en las redes sociales, que hoy Cristo vino a mi puerta y ponen una foto supuestamente de Cristo. Si tú lo crees, di amén. Y amén. ¡Qué tontos! Los cristianos. Eso no te alimenta en nada. Toma la palabra en serio. Ella te va a santificar. Cuanto más te metas en ella, Cristo dice, santifícalos. La verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra. Porque oímos, a mí me fastidia, me choca oír creyentes que dicen, es como dijo el pastor, como dijo aquel. No. ¿Qué te dice Dios? Toma tiempo para su palabra. Los pastores somos falibles. Su palabra es infalible, la de nuestro Dios. Entonces, ella es la única que te puede santificar. Te aparta, te separa del pecado. Más y más tu vida se va asemejando a la persona de Cristo. Bueno, si la salvación es por su palabra, si la santificación es por su palabra, la condenación es también, o juicio, por su palabra. Mira, si la salvación está segura por su palabra, si la santificación se está realizando en tu vida por medio de su palabra, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando te enfrentes a Dios? ¿Qué elemento será usado como evidencia para juzgarte o para condenarte? Lo mismo. Por la palabra somos salvos, por la palabra somos santificados, por la palabra serán condenados también. Su palabra. Mire Juan 12. Cristo son palabras de Él. Capítulo 12 de Juan. Versículo 47. 12:47. Bueno, desde el versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Hermoso juego de palabras. Yo, Cristo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo,
sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Miren, qué tremendo es. Todo lo que Cristo hizo, en otras partes del Evangelio habla de eso. Ahora aquí, todo lo que Cristo dijo, dice, es palabra de Dios. Nada habla, como dice el 49, nada. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Todo lo que dijo Cristo. Por eso leía 2 de Timoteo 3. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Cuando la enseñanza de Cristo, sus verdades, sus enseñanzas no son aceptadas, son ignoradas, mi hermano, están rechazando palabra de Dios. Porque Cristo todo lo que habló proviene del Padre. Todo. Mire, vamos a recorrer un poquito el Evangelio de Juan. Vaya al capítulo 3 primero y note las frases recurrentes que encontramos aquí. Aquí mismo Juan, todo Juan, vamos a mirar algunos pasajes. Capítulo 3 es el primero, versículo 34. Porque el que Dios, escuche, porque el que Dios envió, o sea, Cristo, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. La primera frase es la que está indicándonos. Porque el que Dios envió, o sea, Dios envió a Cristo, las palabras de Dios hablan. Cristo habla las palabras de Dios. 7:16 de Juan también. Todos de Juan. 7:16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 8 de Juan, versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Lo que he oído de él. 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Según me enseñó el Padre, así hablo. Es la encarnación de Cristo. Ya hemos hablado de su divinidad en otras ocasiones. Aquí estamos hablando de su humanidad. Se sujeta al Padre, dice, me enseñó sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. 8:40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Otra vez, es palabra de Dios. 14:10, ahí mismo en Juan. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 14:24. El que no me ama, ni guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, otra vez, sino del Padre que me envió. 17.
de Juan, versículo 8. Porque las palabras que me diste, es la oración de Cristo, la oración sacerdotal. Mire lo que dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Mire, con todos estos pasajes ponen evidencia que los que rechazan el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, están rechazando la palabra de Dios. Ok. ¿Qué se va a hacer con esa gente que no acepta la enseñanza de Cristo? Oh, es Dios muy misericordioso. No es capaz de que condene a alguien al infierno. Pero ¿cómo? Si Dios es bueno. Pobrecitos niños, pobrecitos jóvenes, pobrecitos viejitos, pobrecitas viejitas. ¿Cómo es posible que hace eso? Bueno, tú estás pensando con tu mente enferma, sucia de pecado, finita. Pero cuando tú conoces a Dios, es muy diferente. Tú piensas con tus emociones, tus sentimientos. Pero Dios ya nos ha dado evidencia en toda la revelación de la Escritura. Escuche, por ejemplo, un ejemplo de Jeremías, capítulo 6. Es antes de que venga la destrucción. Mira. Dios le dice a través de Jeremías al pueblo, este es el camino, andad por él. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? No andaremos. Así, desafiantes. Dios les dijo, este es el camino. Y ellos dijeron, no andaremos. Dios les dijo, andad por él. Ah, bueno, si quieren vayan, se los doy el pasaje de Jeremías 6, versículo 16. Así dijo Jehová. Está hablando Jehová, palabra de Dios. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Y qué dijeron estos? Mas dijeron, no andaremos. 17. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. ¡Qué tremendo desafío del pueblo contra Jehová de los ejércitos! Ese Dios bondadoso, lento para la ira y grande en misericordia, se atrevieron a desafiarlo y dijeron, no andaremos y no escucharemos. Oh, pero Dios es bueno, es misericordioso. ¿Qué va a hacer con ellos, pobrecitos? Pues sabe que son débiles, son de polvo, pobrecitos. No. Si usted lee el libro, el resto del profeta Jeremías, su libro, usted va a mirar que llegó el día cuando Dios le dijo a Jeremías, no ores más por este pueblo. No te voy a escuchar. ¿Y sabe? Vino Babilonia, quemó la ciudad, llevó cautivo a la gente. Y todo el horror de esta tragedia, si quieres saberla, lea el libro de Lamentaciones. Puros lamentos. El Dios misericordioso, bondadoso, el Dios bueno, Dios también justo, que es el tema que estamos tratando. No olviden eso. Es misericordioso, bondadoso, pero también es justo. Ahora, si le cuesta entender esto, a mí se me hace más fácil, pongo un punto, lo puedo visualizar de esa manera mucho más fácil. Mi mente finita, limitada. Aquí encierro todo el carácter de Dios, su persona.
justo, santo, bondadoso, misericordioso, amor, todo lo que quiera en un solo círculo. Está todo adentro del círculo. ¿Qué es más grande, el amor o Dios bondadoso? ¿O la justicia? Ninguna cosa es más grande, ninguna cosa es más pequeña. Todo es perfecto, como Dios es. Como amor, Dios es perfecto. Como celoso, que ya vimos, es perfecto. Como omnisciente, es perfecto. Como juez justo, es perfecto también. Nunca hace nada injusto. Nunca lo hará. Mira, si tú estás aquí en esta mañana y no has reconocido a Cristo como tu Salvador, es justo que estés condenado ahorita, porque eso dice Juan 3, ya eres condenado en el presente. Estás viviendo condenado ahorita. Y es justo que cuando mueras vayas al infierno también. Es justo, porque Dios proveyó a su amado Hijo. Y tú voluntariamente, desafiante, has rechazado la oferta que te ha hecho Dios por medio de Cristo para que seas salvo. ¿Qué excusa vas a dar? Por esta palabra vas a ser condenado. Es lo que dijo Cristo, que en su primera venida dice: yo no vine para condenar al mundo. No vino para condenar al mundo, no vino para juzgar, ya está condenado. Usted lee Juan 3, 17 y 18, dice: el que no cree ya es condenado. Juan 3, 36, la ira de Dios ya está sobre él. Nomás te estás esperando que llegues al punto final y ahí va a ser la condenación eterna. Mientras vives aquí tienes esperanza. Llega el día, no lo puedes evitar. Te vas a enfrentar al juez, quieras o no. Quieras o no, te vas a enfrentar a él. Ahora, si quieres evitar enfrentarte a Cristo como juez, acéptalo ahora como tu Salvador. Si hoy no es tu Salvador, será tu juez en aquel día. De eso miraremos en otra ocasión. El Padre dice, le dio toda autoridad al Hijo para que sea el juez. ¿Por qué fue que murió? Tiene toda la autoridad para juzgar. Así que tú que en esta mañana aquí estás, has escuchado constantemente el Evangelio y desafiante todavía dices: pues dice Dios lo que escucho aquí, que soy pecador, pero pues no soy tan malo. Bueno, Dios dice que eres un depravado, todo, como dice Isaías 1. Todo de tu cabeza a tus pies estás como una llaga podrida. Eso eres. Ahora Dios te dice: arrepiéntete. Y tú dices: pues sí, puedo hacerlo, pero pues no como lo dicen allí en la iglesia, es como yo sienta yo. Otra vez estás desafiando al juez. Dios te dice: si no lo haces, cuando mueras vas a ir a la condenación eterna. Y tú dices: pues ya cuando esté más viejo tal vez lo haga. No juegues. Romanos 1, del versículo 18, dice que la ira de Dios se hace manifiesta desde el cielo. Y usted lee hasta el versículo final del capítulo de Romanos 1, del 18 hasta el final. Dios dice que esa gente que cambió la verdad de Dios por la mentira, que en vez de adorar al Creador, adoraron a la criatura, ¿sabe lo que hizo Dios con ellos? Los dejó. Bueno, la Biblia dice, los entregó, los abandonó, los dejó ya perdidos aquí, sufriendo, y perdidos eternamente en el infierno. Ya lo miramos en algunos mensajes anteriores. Puede endurecerse tu corazón. Hebreos, ¿recuerdan? Escuchamos un mensaje, Hebreos 3 y 4.
si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy lo que el Espíritu dice, lo que está diciendo hoy, no lo que dijo ayer, lo que dice hoy, lo que dirá mañana, es tiempo presente. Está hablando el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Te vas a enfrentar un día. No lo puedes evitar. Puedes hacer lo que quieras. Pero si Cristo no es tu Salvador, será trágico tu encuentro con Dios. ¿Sabes la bienvenida que te va a dar? Sus palabras que va a usar para ti cuando llegues a su presencia. Apartaos de mí, malditos. El Dios bondadoso, el Dios amor, el Dios que es juez. Pero si Cristo es tu Salvador, qué palabras tan hermosas de bienvenida. Bien, buen siervo fiel. Sobre pocas sido fiel, sobre mucho te pondré. Dos clases de bienvenida. ¿Cuál será la tuya cuando te enfrentes a Dios? ¿Cuál será? Pero no puedes evadir al juez, ni los terrenales, te puedes burlar, ya ves de ellos, te agarran. El soberano que está en el cielo, nadie se escapa de él. ¿Por qué no arreglas mejor tu vida ahora? Como cantábamos el himno antes del mensaje, estoy bien. Cuando Cristo se convierte en tu Salvador, con toda certeza puedes decir, ahora estoy bien. Mi relación está bien, porque me ha reconciliado por medio de Cristo. Oramos un momento, incline su rostro. Yo no sé, tú que has venido muchos domingos, miércoles, has escuchado de una, de otra manera. ¿Qué has hecho? Se recuerda Hebreos 4, estuvimos mirando. A muchos no les aprovechó el oír el Evangelio. No les aprovechó. No es que no sea palabra fiel, digna de ser oída, como dijo Pablo a Timoteo. Es que muchos no le creyeron a Dios. Hebreos 4, ya escuchamos su mensaje. Yo te invito en esta mañana, que estás aquí. ¿Cómo estás? No sabemos a dónde te enfrentas. Mañana, hoy, ¿cuándo vas a estar delante del juez? Si no tienes a Cristo como tu mediador, estás perdido. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, en este día, Padre, que nos llamas la atención a vivir una vida de santidad. Nos llamas también la atención oh Dios, a prepararnos, como dijo tu profeta, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Con seriedad busquemos tu palabra, Señor. Estamos aquí para ello. Señor, nuestra alma está en juego. Oh, nuestro Dios, demanda seriedad, demanda responsabilidad, como hemos escuchado en otros mensajes, ocuparnos en nuestra salvación. Debemos vivir de esa manera, ocupados en la salvación. Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción de los corazones aquí presentes, Señor. Nadie tendrá excusa aquel día. Si en esta mañana hay personas que aún no te conocen como el Salvador, no tendrán excusa aquel día, Señor, porque hoy tienen que hacer una decisión delante de ti, Padre. Siguen indiferentes, vienen a ti arrepentidos o desafiantes, dicen, no quiero este camino. Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros, nuestro Dios.
Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo.